qué lindo estar por acá. Qué lindo encontrarnos. Bueno, como decía Pau hace un ratito ahí en la oración, eso, por un par de cosas se nos juntaron 2 fines de semana ahí que hacía, creo que desde el verano, que no teníamos algún fin de semana fuera por el campamento o alguna cosa. Y eso se siente como una eternidad ahí. Así que es muy lindo poder estar acá juntos para adorar juntos al Señor. Y además hoy en un día que bueno, estaríamos cerrando también la serie de los valores de la iglesia. Hoy vamos a dar... ¿Eso no? Esto, excelente. Así me gusta. Bueno, viste, claro, al revés. Bueno, ¿viste? 2 semanas sin verlo y ya se nos entreveró todo. Bueno, no eso, esto, ahora sí. Bien, excelente. Qué momento. Bueno, pero me alegro mucho también de que hayan tenido la posibilidad de poder escuchar y disfrutar también de la palabra que trajo tanto el pastor Gabriel Grajales como también Tomás Robertson, con 2 ahí pastores, pero también hermanos y amigos que también sé que estaba en su corazón también el deseo de poder venir para compartir y para poder bendecir también a la iglesia, así que me alegro mucho. Lamento que, bueno, justo al no estar nosotros no teníamos ahí los implementos para dejar ahí las grabaciones y eso, así que me lo perdí, pero fue bueno también escuchar a algunos de ustedes contándome también lo que Dios les habló a través de esas palabras que trajeron los hermanos, así que, bueno, estoy muy contento con eso. Pero bueno, ya que hagamos este último repaso y después vamos a buscar ahí alguna forma más permanente, aunque después renovemos la cartelera o algo, tener en otro lado escrito también los valores, la misión, la visión, porque es bueno que esto lo podamos recordar semanalmente, lo podemos recordar para que estas cosas se nos vayan también grabando adentro nuestro, para poder también ponerlo en práctica y preguntarle al Señor cómo es que Él quiere que nosotros pongamos en práctica estos valores y la forma en la que eso va a ir también moldeando nuestras decisiones personales, pero también nuestras decisiones como iglesia. Así que la base de todo esto es recordar también la misión que entendemos de parte del Señor para la iglesia, que somos una comunidad de refugio y transformación para quienes reconocen que necesitan a Jesús. Excelente. Y en la visión, ¿qué es lo que queremos ver? Queremos que esto produzca que personas transformadas por el Evangelio, que al ser más como Jesús, llevan su reino a todas partes. Amén. Qué bueno eso, ¿no? Y esta idea de ahora... En su momento habíamos hecho una serie sobre la misión y la visión, pero ahora expandir también en valores, en una serie de valores, es porque eso nos va a ayudar también eso, en tener valores claros, nos ayudan a tomar decisiones o nos ayudan a veces a tener un tipo de actitudes que nos van a ayudar a poder cumplir y llevar adelante la misión. Entonces, por eso ahora sí veíamos que esos valores también van formando la cultura. Sí, lo de la cultura está muy bien, sí. Ahí va. Entonces, una cultura saludable, o sea, una forma en la cual nosotros nos conducimos de manera saludable y que conduce a que podamos realizar también, llevar a cabo la misión y la visión de la mano de Dios, no va a suceder por accidente. Tenemos que ser intencionales. Tenemos que ser intencionales en recordarnos las cosas que van a formar también la cultura, pero además también tenemos que ser conscientes de que la cultura es una combinación de lo que creamos, pero también de lo que permitimos. Entonces tenemos que motivarnos los unos a los otros, estimularnos los unos a los otros, como dice la palabra de Dios, al amor y a las buenas obras, pero también a veces exhortarnos, corrigiendo algunas cosas para que podamos mantenernos ahí en ese camino que el Señor va marcando para nosotros. Así que hagamos ahí un repaso, una más. Hagamos un repaso entonces de los valores que estuvimos viendo ya hace como 10 semanas más o menos, en realidad, si contamos. Así que bueno, como 2 meses y medio que andamos también trabajando en esto. Valoramos la palabra de Dios sobre nuestras opiniones o sobre las opiniones. Qué importante es que nosotros frente a cualquier cosa, decisión o frente a cualquier cosa que nosotros queremos, que nosotros creemos o cualquier cosa a veces que nosotros nos cuestionamos, digamos, bueno, no nos vamos a dejar guiar por lo que a mí se me antoja, por lo que yo quiero, por lo que yo siento, sino que nuestro primer filtro sea, bueno, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios?
Y que eso sea también nuestra forma de mirar también los tiempos de enseñanza. Hemos hablado, hermanos, no se queden con lo que yo digo, porque lo dice el pastor. Qué bueno sería que ustedes se cuestionen las cosas, digan, bueno, esto que está diciendo el pastor realmente está ahí, y ese pasaje que usó, ¿lo usó bien? Y a mí me llenaría de gozo que ustedes tengan así esa libertad y que a veces se den esos momentos de preguntas, che, y esto no me cerró, esto no lo entendí, o esto capaz que no lo vi así. Vamos a discutirlo con la Biblia delante, con la Biblia como filtro. Y que de esa manera podamos también nosotros ir creciendo y formando también que sí tengamos opiniones, pero que sean formadas por la palabra de Dios. Nada más. Segundo es que valoramos el discipulado sobre el conformismo. Y ahí estuvimos viendo cómo en la vida del Hijo de Dios no es una vida de que, bueno, como creo lo correcto, ya soy hijo de Dios, voy al cielo y ya está. Sino que es una vida es un recorrido para toda la vida. Constantemente tenemos que seguir siendo desafiados y seguir en ese camino valga la redundancia, seguir a Jesús. Y el seguir a Jesús requiere siempre estar en movimiento, siempre dar pasos. El conformismo se queda donde está y dice, bueno, hasta donde crecí hasta hoy, creo que ya estoy bien, estoy mejor que el promedio, ya no estoy como era antes, así que acá estoy bien, me puedo plantar. No, el discipulado dice, bueno, ¿cuál es mi próximo paso? ¿Cuál es el próximo desafío al que Dios me está llamando? Tercero, valoramos la comunidad sobre el individualismo. Esto es algo en lo que tenemos que trabajar muchísimo, hermanos. Tenemos que trabajar muchísimo porque nuestra sociedad nos lleva constantemente a querer simplemente pensar en nosotros, en aislarnos. Y además también porque, bueno, en este último par de años, varios se han sumado, quizá algunos han salido, y estamos en un proceso donde tenemos que buscar instancias, ser intencionales en conocernos, ser intencionales en buscarnos, ser intencionales en meternos en el buen sentido en la vida del otro. Y no estar quizá con esa visión individualista bueno, ¿cuándo me van por qué no me preguntan a mí? ¿Por qué no me buscan a mí? ¿O por qué la gente no se interesa por mí? Sino en preguntarme, bueno, ¿cómo yo puedo sumar a este cuerpo, a esta comunidad? ¿Cómo yo puedo involucrarme? ¿Cómo yo puedo ayudar a construir esto? Y esto es algo que es una de las cosas que tenemos que reconocer, que si bien tanto hemos repetido, no forma parte de la misión, de que somos una comunidad, bueno, es algo que realmente está en construcción y es algo en lo cual nos falta mucho para eso. Es algo en lo que realmente tenemos que recordarnos constantemente y quizás esta es una de las cosas en las cuales a veces hace falta un poco de intencionalidad, a veces en corregir y en recordarnos, bueno, no va por el lado del individualismo, sino va por el lado de pensar en los demás y va por el lado también de estar dispuestos a veces a morir a nosotros mismos y ver cómo puedo yo aportar y hacer crecer esta comunidad, tanto en profundidad como también en anchura. Porque a veces una de las cosas que complica que seamos una comunidad es que cuando gente nueva se va sumando, ya no nos sentimos como que éramos el grupo que éramos antes y sentimos que a veces hemos perdido nuestro lugar y eso también tiene que haber una disposición de morir a nosotros mismos y de estar dispuestos a integrar a los otros y a veces de preguntarnos, bueno, ¿cuál es el lugar al que el Señor me está llamando que ocupe ahora dentro de la comunidad y cómo yo puedo sumar para que esto se dé? El cuarto, valoramos el servicio sobre el consumo, algo que va bastante de la mano también con lo anterior, porque el consumo en la iglesia siempre se pregunta, bueno, a ver, si voy, ¿cómo me van a servir a mí? O si voy, me voy a ir contento con la palabra, o me voy a ir contento con la alabanza, o va a haber alguien que me haya servido a mí. Y sin embargo, la mentalidad, el corazón, el valor del servicio, bueno, todo lo que hablamos hoy en esta reflexión guiada también a través de la alabanza, ¿no? Señor, queremos tener el corazón y la mente que hubo en Cristo, como dice ahí en Filipenses 2, ¿no? Queremos vaciarnos de nosotros mismos, dejar de preguntarnos qué es lo que tendría que estar haciendo el otro y preguntarnos qué es lo que yo debería estar haciendo para servir y para amar el cuerpo de Cristo. El quinto valor nos habla de que valoramos el compromiso sobre la inconstancia. Y llega un punto también para poder construir y para poder vivir la misión y la visión y tener una buena cultura en la cual no nos podemos guiar por cómo nos sentimos. A veces tenemos que guiarnos por el compromiso y por decir, bueno, yo tengo que ser una persona de palabra. Si yo me comprometí con algo, lo voy a cumplir.
Si yo en algún momento dije delante del Señor, bueno, es importante que yo sirva, es importante que yo me involucre, es importante que yo participe de los refugios, es importante que yo me congregue, eso significa que tenemos que tener la capacidad, así como cuando me imagino yo que por lo menos el 80% de los días a veces no es que nos levantamos así con todas las ganas, ¿no?, de ir a trabajar y decimos, ay, no preciso poner ni despertador porque qué gozoso de ir y pasar mi día trabajando para otro. Lo hacemos por el compromiso y de la misma manera nosotros lo hacemos sabiendo que ese compromiso es un sembrar, que durante la siembra no siempre a veces experimentamos el gozo de la cosecha, pero sin el tiempo de sembrar, sin el tiempo de cuidar lo que estamos cultivando, no vamos a llegar a cosechar nada. Entonces, la inconstancia se queda por el camino y va a ser difícil que llegue a ver el fruto, pero el compromiso nos afirma y dice, bueno, que es un poco lo que vamos a hablar hoy, ¿no? No es por vista, sino por fe. Y por lo tanto avanzamos y por lo tanto decimos, bueno, así, en ese momento en el cual yo tenía la mente clara y el corazón claro y Dios me habló, me voy a aferrar a eso, me voy a aferrar a esa promesa y voy a seguir hacia adelante confiando en lo que vendrá si mantengo el compromiso. El sexto valor que estuvimos viendo es que valoramos su misión sobre nuestra ambición. Ahí estuvimos hablando de cómo la misión de Dios es la misión de que gente de cada lengua, tribu y nación, personas en todo el mundo le lleguen a conocer. Es mucho más importante que nuestros deseos personales, que nuestras ambiciones, que las cosas que nosotros queremos lograr. Tanto las cosas que querramos lograr dentro de la iglesia, quizá ministerialmente, las cosas que a nosotros nos gustaría que pasen, como también cosas en nuestra vida por fuera. Y como muchas veces nosotros tenemos que estar dispuestos a morir algunas cosas y realmente hacer sacrificio, realmente entregar cosas por el bien de la misión de Dios, por el bien de que otros puedan llegar a conocer, tanto negándonos a nosotros mismos, tanto a veces en la incomodidad que a veces se nos genera al comienzo para compartir de Dios con otros, como en esto de a veces aprender a decir que no a algunas cosas para mantener ese compromiso o para poder servir. Cada vez que nosotros tomamos una decisión de comprometernos más con Dios, es porque le vamos a estar diciendo que no a otra cosa. Y si nosotros tenemos ese corazón de que es más importante, valoramos más la misión de Dios, el hecho de entender que estamos en misión, que no estamos, de que el estar acá es parte de la misión, porque estamos edificándonos los unos a los otros, estamos aprendiendo de la palabra de Dios, estamos también viendo cuáles son las áreas de nuestra vida en las que Dios quiere transformarnos y quiere cambiar, y también estamos empezando a dar pasos hacia el servicio. Estamos empezando a desafiarnos y preguntar, bueno, Dios, ¿cómo querés que yo te sirva? Y a veces si nosotros no estamos fomentando nuestra relación personal con Dios, el servicio va a ser hueco. Por eso el congregarnos y el servir tienen que ir siempre de la mano. Nada más el séptimo, que fue el último que llegamos a ver, es que valoramos la generosidad sobre la acumulación. Y acá estuvimos reconociendo que estamos en un contexto, muchos de nosotros, nuestra iglesia, atravesando situaciones difíciles económicas, situaciones difíciles laborales, situaciones difíciles familiares y un montón de cosas que muchas veces nos limitan, pero también estuvimos viendo cómo, sin importar el lugar en el que estemos ahora, la generosidad tiene algo que tiene más que ver con el corazón que a veces que con nuestras posibilidades de dar. Y entonces nosotros, eso, por la situación en la que muchos están atravesando, los ingresos de ofrenda de la iglesia, estamos en un momento donde están bastante bajos, la verdad. Y eso para algunos puede ser un recordatorio de decir, che, bueno, eso, yo me comprometí con ciertas cosas y no lo estoy cumpliendo y puedo hacer ciertos sacrificios en mi vida para ser más generoso. Y también es un desafío para nosotros como la iglesia, en un momento donde entendemos que para muchos a veces están con problemas de trabajo, o están con problemas de muchas situaciones, decir, bueno, aún así, aún quizá en las finanzas escasas de la iglesia, queremos ser generosos, queremos sostener misioneros, queremos, si escuchamos alguna necesidad, ver cómo podemos participar. Queremos también dar el ejemplo como iglesia de cómo también queremos comportarnos también individualmente y como familia, y cómo Dios bendice y ama también el corazón alegre, el dador alegre, y también recompensa esa fidelidad. Y hoy vamos a estar cerrando con uno que realmente para mí fue bastante difícil, lo vamos a ver bastante rápido por un tema de tiempo, pero vamos a estar hablando de cómo queremos también ser caracterizados, porque nosotros realmente valoramos la fe sobre las posibilidades o sobre
o sobre nuestras posibilidades. Valoramos la fe sobre las posibilidades. Y ahí me parece que Leti, que sacó apunte ahí en su momento, se da cuenta que cuando yo lo presenté, pues me parece que Leti fue una de las que el primer día los anotó todos, que yo los mencioné todos, no estaba ni último, ni penúltimo. Bueno, hoy terminamos con ese, pero después le voy a explicar por qué. Hoy vamos a hacer un 2 en 1 ahí. Pero en realidad en mi orden original, y acá les así un momento de vulnerabilidad, estaba más sobre la mitad de la lista. Creo que lo había puesto antes de valoramos la misión. Ahí va, está ahí en el número 6. Y les tengo que ser sinceros. Tuve un momento cuando llegué a ese número 6 que estuve así toda la semana pensando, toda la semana ahí buscando, viendo, y no podía, estaba trancado, no podía avanzar. Llegó el sábado, no tenía nada, pasé toda la noche despierto y no pude. No pude porque estaba en un momento donde en esos días me ganó el desánimo. Y en realidad yo mismo en esos días solamente estaba pensando en lo que eran las posibilidades humanas. Y cuando hablamos de las posibilidades hablamos de las cosas que podemos hacer en nuestras fuerzas. Hablamos de las cosas que nosotros podemos lograr sin depender de la ayuda de Dios. Y bueno, y estamos en un momento ahí un momento un poco extraño, un poco raro, que por un lado, si nosotros pensamos así el proceso un poco más a largo plazo, desde que comenzó la pandemia, gracias a Dios tenemos un montón de caras, y no solamente las caras, ¿no? También de la persona entera nueva, ¿no? Sí, tener solamente las caras nuevas sería un poco extraño, ¿no? Eso capaz que en el Zoom funcionaba un poco mal. La videollamada sí eran las caras nuevas. Pero por otro lado, en estos últimos meses, este año anduvimos un poco más trancados. Tuvimos ahí una linda celebración ahí de los 50 años, ahí en marzo, y después parece que después de eso pegó ahí una pinchada general en varios, ¿no? Algunas personas que tristemente decidieron dejar la congregación, otras personas que no es que dejaron la congregación, pero han estado atravesando tiempos personales de mucho desánimo. Y bueno, una congregación pequeña, cuando son 2, 3, 4 los que están atravesando tiempos de desánimo, eso se nota y después medio que se nos empieza a contagiar un poquito a todos. Eso, ¿no? Cuando de repente llega una reunión hoy está bueno, es un montón, somos como 25, pero después llegamos a una reunión y somos 10, somos 7, somos 5 como nos pasó un día. Y uno dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y bueno, yo como pastor me toca a veces hablar con diferentes personas y preguntar, bueno, ¿qué está pasando aquí y allá? Y a veces era como que a muchos le estaban pasando de todo, pero al mismo tiempo parecía que no estaba pasando nada, que era como que, bueno, sí, nos pegó mal el invierno, y obviamente con un montón de situaciones a veces muy difíciles, y que uno decía, bueno, de repente todo el mundo está atravesando una prueba. Y cosas a veces que uno las reentiende, que uno sufre con ustedes, que uno ora, que uno comprende, pero también a uno se le va pegando eso y dice, bueno, ¿qué pasa? Este sueño, ¿no? de ser realmente un lugar de refugio y transformación, de ver personas transformadas por el Evangelio, que van siendo más como Jesús y van llevando su reino a todas partes. Miramos hacia los costados y nos cuesta palparlo un poco, ¿no? Entonces, por eso me vi yo en el momento donde fui corriendo este valor más para adelante, ¿no? Y me fue quedando para lo último. Pero hoy, y también a raíz de este pasaje que vamos a ver, el Señor me fue desafiando con algunas cosas de cómo a veces la fe es un poco distinta de cómo a veces nosotros nos la imaginamos. Y bueno, les pido que vayan yendo ahí a Hebreos, capítulo 11. Y vamos a ver algunas cosas de este pasaje que creo que son muy importantes para que consideremos de por qué nosotros tenemos que valorar la fe sobre nuestras posibilidades.
Y yo sé que muchos, quizás todavía, aunque estén acá, pueden estar atravesando todavía este tiempo de desánimo, este tiempo difícil, este tiempo donde a veces dicen, bueno, yo quiero creer, pero las pruebas se me están así amontonando y se me caen arriba. Y me está costando creer. Me está costando creer de lo que Dios pueda estar haciendo en mi vida, y a veces también nos puede estar costando creer lo que Dios pueda estar haciendo en nuestra iglesia. Pero miren qué importante alguna de las cosas que vamos a estar viendo. Comienza diciendo, Hebreos 11, versículo 1 y 2, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y esta es una introducción al resto del capítulo, que ahora vamos a ver una partecita nomás de este capítulo, donde el autor de Hebreos nos comienza a dar ejemplo tras ejemplo tras ejemplo de cosas que sucedieron en la vida de algunas de estas personas que están todas en la Biblia, que le llaman los antiguos porque eran personas que habían vivido hace muchísimos años, pero que formaban parte de la historia de Dios, formaban parte de la misión de Dios. Y lo interesante es que muchas de las cosas que sucedieron en sus vidas no son las cosas que nosotros hoy en día asociamos a veces con grandes demostraciones de fe. Y lo primero que quisiera es que podamos reenmarcar un poco mismo este pasaje, que el versículo 1 es súper conocido, ¿no? Casi que muchos lo sabemos de memoria, ¿no? Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y a veces si nosotros no entendemos, si nosotros nos quedamos con una idea equivocada de este pasaje, mucha gente lo que entiende de esto es que, bueno, que entonces que la fe es como cantaba Diego Torres, ¿no? Allá en la crisis del 2001, ¿no? Color esperanza, ¿no? Me acuerdo cuando estalló esa canción, yo estaba, no lo quiero hacer sentir viejo ninguno, porque yo estaba en la escuela, y me tiraba ahí la bomba, ¿no? Y me acuerdo que bueno, así en plena crisis, todas las clases de todas las escuelas, de primero a sexto, todas hacían algo con esa canción, ¿no? Algún baile, alguna representación, alguna... Claro, el 2001 parece que nadie bailó el pericón y todos bailaban Color Esperanza. Era una cosa increíble. Y era como esa cosa de... Ni siquiera hoy, 20 años después, entendemos lo que significa. Pintate la cara con Color Esperanza. Y no sé. Y yo voy a la pinturería y dame Color Esperanza y no sé qué me dan. Y era como esa cosa de simplemente... Como el decir todo va a estar bien por todo va a estar bien, ¿no? Bueno, me empiezo a acordar ahora de la canción de Van Craft, ¿no? Todo va a estar bien. Y pareciera que si nosotros leemos por arriba este pasaje, pareciera que fuera eso. No, bueno, la fe es como tener esperanza, ¿no? La convicción, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿no? Yo no lo veo, pero bueno. Y ahí surge esa frase que hemos escuchado muchas veces, ¿no? De la fe ciega, ¿no? Una fe ciega que, bueno, como no lo ve, la fe ciega no está en la Biblia, ¿no? Pero sí está el hecho de que andamos por fe y no por vista. Y es otra cosa que también que a veces nosotros podemos malinterpretar y pensar que, bueno, yo voy a bajar la cabeza y voy a hacer de cuenta de que, yo lo creo y voy. Y nos quedamos con esa idea de que entonces, bueno, la fe es esa fe ciega que nosotros nos aferramos a algo y le damos para adelante. Sin embargo, si hay algo que la fe no es, y principalmente en la vida de un hijo de Dios, si hay algo que la fe no es una fe ciega que simplemente camina hacia adelante porque sí. Y si hay algo que la esperanza no significa en la Biblia, es tener como un lindo sentimiento sobre algo y vamos a confiar que va a estar todo bien, porque si no es medio bajón, ¿no? Y no queremos estar bajón, así que vamos a confiar que va a estar todo bien. Y tristemente muchas veces vivimos con ese concepto de la esperanza o vivimos con ese concepto de la fe, ¿no? La esperanza, es confiar que va a estar todo bien, porque va a estar todo bien, pues va a estar todo bien. Y la fe, la fe está, no tengo ni idea, pero si el pastor me dijo, vamos hacia adelante. Exacto, exacto, son todas esas frases, ¿no?
que a veces que están como en nuestra conciencia popular y que nos van metiendo como esa idea. Bueno, ¿está todo mal en tu vida? Y bueno, eso, la esperanza es lo último que se pierde. Y es como el premio consuelo, pareciera, ¿no? Sin embargo, en la palabra de Dios, estas palabras, tanto la fe como la esperanza, tienen conceptos muy distintos. Entonces, cuando hablamos de esperanza, que aparece acá cuando no, dice, bueno, perdón, una antes todavía, ¿no? La fe es la certeza de lo que se espera. Lo que se espera, esperar algo tiene que ver justamente con la esperanza, ¿no? Entonces, en la Biblia siempre la esperanza está conectado, no con lo que yo quisiera que pase, y tengo una esperanza, algo lindo, sino está conectado con promesas de Dios. Nunca está desconectado de promesas de Dios. Por lo tanto, la Biblia a nosotros nos desafía a que nosotros no tenemos que tener esperanza en cosas que Dios no prometió. Eso tiene que ser algo base. Y vieron que el primer valor era valoramos la palabra de Dios, son nuestras opiniones. Entonces nosotros no podemos hacernos esperanzas de cosas que a nosotros se nos antojan, ¿no? Entonces hemos hablado muchas veces de que sí, en nuestra vida pagamos muchas veces consecuencias por nuestros pecados. Dios nos perdona cualquier cosa, el peor de los pecados, pero hay consecuencias con las que vamos a vivir. Entonces no es una esperanza válida decir, ay, bueno, acá estoy. Hace un rato antes de comenzar la reunión, llegaron unas personas ahí, bueno, con algunas necesidades y entonces estábamos buscándole algo de ropa ahí en el ropero que tenemos para, paso el chivo de vuelta, ¿no? Si saben de gente que está necesitando cosas, hay ropa acá en la iglesia para poder dar. Y mientras estábamos charlando, y el hombre andaba ahí preocupado, había una pareja, ¿no? Y me dijo que estaba preocupado de ir preso por algunas cosas muy malas que había hecho, ¿no? Y estaba como esperando, no sé, que yo le dijera simplemente, bueno, no va a pasar nada, tranquilo. Y yo dije, bueno, si toca eso, vos podés tener la paz y la seguridad de que de lo que sea que hayas hecho, de lo que sea que vos tengas que pagar las consecuencias, Dios te puede perdonar. Y que aún si te toca estar en la cárcel, Dios no se queda fuera de la cárcel, Él puede estar contigo en ese lugar. Pero a veces pensamos que, bueno, simplemente la esperanza, ay, no, voy a tener esperanza que no, que la policía no me va a descubrir o que el que me amenazó que me iba a denunciar no lo va a hacer. Pero ahí valoramos nuestras posibilidades sobre la fe. ¿En qué sentido? En el sentido que, como dice ahí, ¿qué es lo que se espera? Bueno, lo que nosotros tenemos que esperar siempre tiene que estar desprendido de las promesas de Dios. Las personas, y capaz que hasta nosotros mismos, valoramos nuestras posibilidades sobre la fe. Hay momentos que, como yo te dije la otra vez, que estamos conversando acá en un nombre, que ¿quién dice gracias porque estoy enfermo? ¿Quién dice gracias porque hoy no tengo trabajo, Señor? Bueno, la realidad es que casi nadie. Quienes pueden hacer eso son aquellos que sí están aferrados a la fe y están aferrados a lo que hemos hablado en otro momento, que es la soberanía de Dios. Que la soberanía de Dios es ese concepto de que Dios está en control de todas las cosas y que la soberanía de Dios implica dos cosas. Primero, Dios está en control de todo y segundo, Él nos ama profundamente. Si nosotros tenemos en cuenta esas dos cosas, solamente nos queda una conclusión. Y es la conclusión de que ninguna cosa que nos esté pasando, por terrible que sea o que parezca en este momento, es algo que si yo estoy amando a Dios, como nos habla también en Romanos, si yo amo a Dios, cualquier cosa, por horrible que parezca en este momento, me va a ayudar para bien. Entonces, yo puedo estar enfermo, yo puedo estar sufriendo, yo puedo sentirme a veces desamparado, pero si yo estoy enfocado en mis posibilidades, en cómo yo puedo salir de esto con mis fuerzas, estoy en el horno. Ahora, si yo me aferro a la fe y a las promesas de Dios, ahí tenemos un montón de promesas de Dios. La promesa de Dios de que no hay nada que nos pueda separar de su amor, de que nadie nos puede, como hablamos también en la última reunión de Hombres del Viernes, de que nadie nos pueda arrebatar de su mano, de que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es aquellos que son llamados conforme a su propósito. Entonces, cuando vamos conociendo esas promesas de la palabra de Dios, a eso nos podemos aferrar y en eso podemos tener esperanza. Y lo que no se ve, de nuevo, no es una fe ciega de que yo voy hacia adelante y no pasa nada. Lo que no se ve es que son, y este es el énfasis de todas las historias que nos dan el resto de Hebreos 11, que después vayan y léanlo entero el capítulo, porque hoy no lo vamos a leer entero.
es esa cuestión de decir, la gente se aferraba a las promesas de Dios y Dios fue fiel y Dios hizo grandes cosas a través de ellos, pero hay cosas por las cuales ellos caminaban en fe que ellos no llegaron a verlas al momento de comenzar a actuar. Entonces, ¿de qué se trata esta certeza? ¿De qué se trata esta convicción? Se trata de aferrarnos a las promesas de Dios y se trata de que tampoco confiamos en las promesas de Dios porque sí, sino que confiamos en las promesas de Dios porque podemos mirar hacia atrás a un montón enorme de momentos en los cuales hemos visto a Dios cumplir con sus promesas. Y si nosotros tuviéramos un Dios que nos da promesas, pero que jamás haya cumplido ninguna, ahí sí, olvídate, arranquemos. Pero nosotros tenemos un Dios que tenemos la palabra de Dios llena de historias, de profecías que se fueron cumpliendo, de Dios mostrando su fidelidad, mostrando su amor. Nosotros tenemos la mayor demostración del amor, de la fidelidad y del cuidado de Dios y del poder de Dios en la cruz. Nosotros siempre, en la peor de nuestras circunstancias, podemos mirar a la cruz y ver el Dios soberano del universo, primero dispuesto a entregarse a sí mismo y el Padre dispuesto a entregar a su propio Hijo. Y quienes son padres y quienes no pueden hacer el esfuerzo de imaginarse, sabemos que solamente el amor más grande que supera cualquier cosa puede llegar a dar ese paso. Y a esas cosas nosotros nos podemos aferrar y podemos decir, entonces yo puedo tener esperanza, entonces yo puedo tener convicción de lo que no veo ahora, porque mi Dios no solamente es poderoso, no solamente me ha dado promesas, sino que además es fiel y ha cumplido sus promesas. Entonces, ahora sí, el primero, la fe en Dios no es ciega, pero nuestras posibilidades humanas sí lo son. No es ciega porque por todo lo que explicamos recién, y aparte en el versículo 3 dice, por la fe, miren qué interesante, y para entender este versículo 3 tenemos que salir de nuestra concepción moderna hoy del siglo XXI. Porque dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho por lo que no se veía. Entonces, si nosotros leemos este versículo hoy con nuestra mente así posmoderna del siglo XXI y todo lo demás, y aparte acostumbrados que como mucha gente en nuestra sociedad lo más común es que se ataque esta idea, ¿no? Una sociedad secular en la cual se ataca la idea de un Dios creador y se presenta esta idea para la cual hay que tener más fe todavía, de que todo salió de la nada. Podemos decir, bueno, pero entonces me estás pidiendo una fe ciega, me estás diciendo, bueno, hay que creer que por la fe, por esta fe ciega, yo creo que Dios hizo todo lo que existe. Bueno, hay que tener fe para eso. Esto no es lo que el autor de Hebreos hace 2000 años atrás tenía en mente cuando él pensaba en esto. ¿Por qué? Primero, tenemos que entender de que el ateísmo, o por lo menos el secularismo o el agnosticismo, que es esta duda de que existe un Dios, es esta creencia que quizá todo lo que nosotros vemos salió de la nada, es algo tremendamente nuevo en la historia de la humanidad, es algo que prácticamente nadie creía hace 300 años atrás y hasta que comenzó la historia, y además es algo que hasta hoy en día es algo que solamente se empuja en algunas sociedades seculares, pero que en el resto del mundo es algo bastante poco común. Si uno hace estadísticas globales de todos los países, de los casi 7.500 millones de habitantes que tiene el mundo, el porcentaje así de ateos o agnósticos es bastante pequeño. Y obviamente incluimos de que hay otras religiones, pero a lo largo de toda la historia lo enormemente más común es que para la gente sea obvio que vos mirás la creación, mirás a los seres humanos y entendemos que hay un creador. Es como si ustedes llegan acá y le digo, che, ¿no te parece interesante? ¿No está tremendo cómo con el correr del tiempo se creó este edificio acá y no lo hizo nadie? Dice, no, me está tomando el pelo. No, pero en serio, mirá que lo dejamos así quietito y un día llegamos y estaba. Y vinimos hace 20 años atrás y había un par de paredes levantadas y nadie lo tocó y mirá, siguió pasando el tiempo y se armó esta cartelera. No, eso es algo completamente ilógico. Entonces, lo que el autor de Hebreos está queriendo decir no es, bueno, yo estoy teniendo fe para creer que Dios hizo el mundo. Lo que está diciendo es, por la fe, por esta fe lógica, para él está describiendo la fe como algo lógico, como algo que tiene sentido. Yo entiendo que todo esto fue constituido por un Dios completamente poderoso. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Si nuestro Dios tiene el poder de haberlo creado todo lo que existe,
Y hoy en día nosotros entendemos que eso es mucho más. ¿Vieron este nuevo telescopio que lanzaron al espacio ahora hace unos meses atrás y que está dándonos imágenes muchísimo más detalladas del universo de lo que jamás hubiéramos pensado posible? Nosotros hoy conocemos muchísimo más de la creación de Dios de lo que se conocía en ese momento. Y nosotros podemos decir, nuestro Dios es tan infinito, tan poderoso que creó todo esto. ¿Cómo no va Él tener el poder para cumplir sus promesas? Entonces, el mirar a la creación en el contexto de este autor no era algo para dudar y hay que tener fe a ver si Dios creó el universo. No, la creación es una prueba del poder de Dios. Por lo tanto, nuestra fe no es ciega. Ahora, mis posibilidades sí son ciegas, porque ¿cuántas veces nosotros nos engañamos nosotros mismos evaluando lo que nosotros podemos hacer? ¿Cuántas veces prometiste algo y no lo cumpliste no por mala gana, sino porque no pudiste? Te pasó algo, no te dieron la fuerza, estabas cansado, te enfermaste, te pasó un accidente o te pasó un imprevisto o se te olvidó. Y ahí es donde nos dejan nuestras posibilidades humanas. Nos dejan completamente trancados y sin poder cumplir nuestra palabra. Ahora, y justamente dice, por la palabra de Dios se creó todo lo que existe. Entonces, ¿cómo no vamos a poder confiar en las promesas y el poder de Dios, de un Dios que con su palabra creó todo? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que valorar la fe no es un deseo así positivo y lindo, sino que es algo que tiene un fundamento sólido. Es algo seguro tener fe en Dios. Lo siguiente, por la fe podemos agradar a Dios, pero por nuestras posibilidades solo seremos decepcionados. Y ahí dice también, ahí es que dice, en el versículo 4, nos da unos ejemplos. Estos ejemplos son importantes, porque dice, por la fe fue que Abel y Caín, hijos de Adán, nos acordamos, ¿no? Presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó. Pues antes de ser llevado se lo conocía como una persona que agradaba a Dios. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que sea... Bueno, eso, hasta ahí, es la parte A del versículo 6. Entonces, una explicación muy rápida de estos dos ejemplos. ¿Por qué nos pone estos dos ejemplos? Si nosotros estamos leyendo Génesis y leemos la historia de Caín y Abel, nos acordamos dos cosas. Primero, los dos van a ofrecer sacrificio, Dios aprueba uno y desaprueba el otro. Y el de Caín, que fue desaprobado, él se llena de ira, se llena de enojo contra su hermano y va y lo mata. El primer asesinato en la historia de la humanidad. Y acá, aparte, es otra cosa que nos enseña tremendo, lo rápido que degenera el corazón humano el pecado. Sus padres habían cometido el primer pecado y ellos estaban cometiendo asesinato. Pero hay una gran interrogante que en Génesis no se nos responde. Se nos dice, Dios aprobó una ofrenda y desaprobó la otra. Y uno se puede preguntar, pero ¿qué pasa? Una era más linda, le puso más onda, eran diferentes, ¿no? Uno ofreció un sacrificio de un animal y Caín había ofrecido vegetales, porque cada uno se dedicaba a criar ovejas y el otro se dedicaba... Entonces uno podría decir, bueno, ¿hay algo de eso? Y en parte sí, porque Dios ya había aclarado que la consecuencia del pecado era la muerte, y los vegetales no mueren, pero acá nos deja claro que lo que diferenció esencialmente el sacrificio de uno del otro fue la fe. La razón por la cual uno agradó a Dios y el otro fue desaprobado fue esencialmente por su fe. No fue por el sacrificio en sí que ofreció, sino fue la fe. Y después, si seguimos leyendo, un capítulo después, nos empieza a dar una genealogía larguísima de este fue el padre de este, y nos empieza a contar un montón de gente que nació y todos los años que vivió. Y en el medio de la nada aparece Enoc, uno más. Pero en un versículo, ahí en Génesis 5, nos cuenta eso, nos dice, y Enoc caminó con Dios, agradando a Dios, y como da esa idea, ¿no? Que por haber agradado a Dios, Dios no le permitió morir como cualquiera, sino que fue tomado, fue llevado por Dios al cielo y desapareció.
Y de nuevo uno se queda con el mismo interrogante. Bueno, ¿por qué? ¿Qué hizo diferente a otras personas? Y acá nos aclara también que fue por la fe. ¿Cómo nos lo aclara? No dice, desapareció porque Dios se lo llevó, pues antes de ser llevado se lo conocía como una persona que agradaba a Dios. Entonces, ¿cómo agradaba a Dios? ¿Era perfecto, no pecaba, cumplía todas las leyes? No, y enseguida dice, porque de hecho sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, lo que hacía que él pudiera agradar a Dios era su fe en Dios, que seguramente eso lo llevó a vivir una vida recta. Pero lo que lo diferenció era la fe. Entonces, nosotros tenemos que valorar la fe sobre nuestras posibilidades, porque no importa la enorme cantidad de cosas que vos puedas hacer en tus fuerzas, todos los pecados que vos logres dejar en tu fuerza, todas las cosas buenas que vos puedas hacer en tu fuerza, todo lo que vos puedas servir a Dios en tu fuerza, sin una fe que se humilla delante de Dios y le reconoce a Dios, Dios, yo no puedo hacer nada en mis fuerzas. O todo lo que haga, si es hecho en mis fuerzas, es un desperdicio. Yo solamente lo que puedo hacer es entregarte mi corazón y acercarme con una fe sincera y una fe humilde. Bingo. Ahí se nos abren las puertas del cielo, del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque reconocimos que nosotros en nuestra fuerza jamás vamos a poder agradar a Dios. Y solamente estamos a disposición de su gracia. Y es esa fe lo que nos abre las puertas para recibir la gracia de Dios. Entonces la fe es esencial para nuestra salvación, es esencial para no vivir nuestra vida queriendo ganarnos una posición delante de Dios que no vamos a poder ganar. Y desde la fe es que podemos servir. Desde la fe es que podemos hacer grandes cosas. Tercero, la fe recibirá una recompensa grande. Pero pensar en nuestras posibilidades nos dejará con las manos vacías. En el versículo 6 dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Galardonador es que Él da recompensa. Un galardón es una recompensa, es un premio. Entonces, dice, es necesario, sin fe es imposible agradar a Dios, y es necesario que el que se acerca a Dios con esa fe crea que no solamente se puede acercar, sino que Dios recompensa a aquellos a quienes le buscan. Entonces la fe va a recibir una recompensa. Y el resto del capítulo y todas las historias que nos va a contar de las personas, lo que nos dice es que la recompensa principal que esta gente buscaba, la mayoría de ellos no la recibió en vida. Pero ellos caminaron en fe toda su vida, sabiendo que Dios, incluso después de muertos, les iba a dar esa recompensa. Y en nuestra vida sabemos que sea lo mismo. Nosotros somos llamados a caminar en fe hacia Dios, de buscar a Dios. Y la mayor recompensa que nosotros podemos llegar a recibir es una vida con una comunión íntima con el Señor. Y poder comenzar una vida completamente nueva. Y parte de esas cosas se nos van a dar en esta vida, pero parte de la restauración que Dios nos quiere dar va a suceder en el reino eterno de Dios, en el reino de los cielos. Y por eso, si nosotros ponemos nuestra vida y está en lo eterno, vale la pena seguir y agradar a Dios. Cuarto, la fe le cree a Dios y actúa en consecuencia, pero nuestras posibilidades nos llenarán de miedo. Y acá quiero enfocarme en un par de ejemplos que comienza a dar. El versículo 7 dice, fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Entonces acá nos habla de dos personas, nos habla de Noé y nos habla de Abraham. Personas que por muchísimos años, imagínate, la construcción del arca llevó muchos años. Y muchos años no solamente de trabajo, sino de soportar la burla y soportar el rechazo de la gente que lo tomaba como un loco. Y sin embargo avanzó y siguió adelante, creyendo en que esa fe que él tenía lo llevó a actuar,
lo llevó a dar paso de fe, lo llevó a construir el arca. Y en el caso de Abraham, su fe, él no tenía idea de dónde Dios lo estaba llamando. Le dijo, levanta tus cosas y anda. Y él juntó sus cosas y fue. Y dio esos pasos y obedeció y comenzó a ir y cometió una enorme cantidad de errores en el camino. Pero aún así, él avanzó y siguió. Y lo tremendo es que Abraham no terminó de ver la promesa que Dios le había hecho. Porque Dios le había prometido una nación enorme que no se podría ni contar, que sería como las estrellas del cielo. Y él no llegó a ver eso. Pero él confiaba en que los cimientos de la ciudad que estaba construyendo eran eternos, eran para siempre. Que el legado que él estaba construyendo iba mucho más allá de su propia vida. Y por eso pudo obedecer, pudo actuar en consecuencia. Entonces la fe le cree a Dios y actúa en consecuencia. Pero cuando nosotros pensamos en nuestras posibilidades, siempre nos vamos a llenar de miedo. Porque nos vamos a estar pensando en las cosas que no estamos pudiendo lograr, en las cosas que nos están trancando. Sin embargo, Dios nos llama a avanzar en fe, confiando que si nosotros hacemos lo que Él nos está llamando, Él se va a encargar de los frutos y a su tiempo. Y esta es una de las cosas con las cuales yo más me he tenido que estar predicando a mí mismo y me he tenido que estar recordando de que el Señor, a su tiempo, Él va a hacer la obra si nosotros avanzamos en fe. Y hay muchas cosas, hermanos, que nosotros tenemos que trabajar, que tenemos que corregir, que tenemos que desafiarnos los unos a los otros. Tenemos que desafiarnos a compartir del Evangelio, tenemos que desafiarnos a invitar más personas a la iglesia, tenemos que desafiarnos a asumir compromisos de servicio y cumplirlos y no quedarnos por el camino cuando hace mal tiempo o frente a la primera dificultad que se me aparezca. Pero tenemos que avanzar, aunque hoy estemos desanimados, tenemos que creerle a Dios y actuar en consecuencia. Actuar en consecuencia, porque si miramos lo que podemos hacer en nuestras fuerzas, siempre nos vamos a quedar en el camino. Pero en nuestras fuerzas no podemos hacer nada. Es Dios, tenemos que preguntarle a Dios, ¿qué es lo que vos estás haciendo en mi vida? ¿Qué es lo que vos estás haciendo en la vida de la iglesia? ¿Y cómo me puedo sumar a eso? No quiero tener mi propia agenda, no quiero tener mis propios planes. Quiero moverme en tus planes. Y por último, y relacionado a esto, la fe nos enfoca en lo eterno y nuestras posibilidades nos llevarán a darnos por vencidos. Dice ahí el versículo 13 de 16. Todas estas personas, es un poco lo que yo les contaba recién, pero lo dice acá. Todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. O sea, llegaron al final de su vida y no es que por no haberlo recibido perdieron su fe. No, sabían que Dios igual lo haría. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y nómades aquí en este mundo. Es obvio de que quienes se expresan así esperan tener su propio país. Si hubieran añorado el país del que salieron, bien podrían haber regresado. Pensando ahí en el ejemplo de Abraham, ¿no? Podría haber vuelto al lugar del que él salió, ahí de Ur de los Caldeos. Sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Y Dios está construyendo su reino. Esa ciudad ya tiene forma. Esa ciudad ya tiene habitantes. Somos parte del reino de Dios. Y la iglesia universal del reino, no la que está, ustedes me entienden, ¿no? Eso se apropiaron del nombre, pero la iglesia de Dios, que hay una sola, el cuerpo de Cristo. Venía bien, venía bárbaro. Bueno, está. La iglesia de Dios es mucho más grande que Adulam. Es mucho más grande que las iglesias bautistas. Y nosotros tenemos que considerar, tenemos el privilegio de ser parte de eso, ser parte del cuerpo de Cristo, que sigue alcanzando, que sigue predicando, que sigue sanando, que sigue bendiciendo, que sigue alcanzando a otros, que sigue ayudando, que sigue adorando. Y podemos ser parte de eso y nos toca ser parte en este lugar y pensar cómo podemos hacer de bendición a nuestras familias, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestro compañero de trabajo y a la gente de este barrio. Y creer en el nombre de Jesús que si nosotros hacemos nuestra parte, Dios va a ser fiel en cumplir su promesa. Y que aunque lleve más tiempo del que nosotros pensamos, y hermano, me estoy predicando a mí mismo, aunque lleve más tiempo del que nosotros pensamos, va a haber personas de este lugar, de este barrio, que van a entregar sus vidas a Jesús. Y vamos a ver personas con sus vidas transformadas por el Evangelio, que al ser más como Jesús, llevan su reino a todas partes y glorifican a Dios.
y pregúntate, ¿está eso pasando en mi vida? Quiero que eso pase en mi vida. Quiero actuar con fe, quiero caminar con fe. No me quiero dejar llevar por las posibilidades de mis fuerzas humanas. Quiero pedirle a Dios que me transforme. Quiero dejar de conformarme a la mediocridad espiritual y quiero avanzar hacia lo que Dios ha prometido para mi vida y para tu vida. ¿Y querés aferrarte a una promesa de Dios? Dios te prometió que si Él comenzó una obra en vos, vos no vas a quedar por el camino. Dios no deja a nadie tirado por el camino en su vida espiritual.